Undertale es un juego RPG desarrollado por Toby Fox, que salió a la luz en septiembre de 2015, siendo este aclamado tanto por la crítica como por los jugadores. El juego tenía desarrollándose desde 2013, cuando Toby Fox publicó una demo en Fangamer. Para poder desarrollar una versión completa, Toby lanzó una campaña en Kickstarter, pidiendo inicialmente $5,000 para poder realizar el proyecto, pero finalmente recaudó $50,000, lo que lo llevó a alargar mucho más la duración del juego. Ya con esa introducción, te contaré 10 historias o curiosidades de Undertale. Como era de esperarse de un juego bastante excéntrico, hasta los nombres de los personajes tendrán alguna que otra referencia a otra cosa. El nombre de Toriel proviene de la palabra tutorial. Esto se debe a que, siendo el primer personaje en aparecer, nos muestra cómo interactuar en el entorno, así como aprender a resolver los acertijos que veremos en el resto del juego. Tanto Sans como Papyrus tienen nombres provenientes del tipo de letra que utilizan para comunicarse. La de Sans es Comi Sans y la de Papyrus es Papyrus. Para el apellido de Asgore, Dremur se puede ver que es un anagrama para la palabra Murder, que en inglés significa asesino, haciendo referencia a que es el personaje que nos tiene que matar al principio del juego. Aunque Undine no está muy claro, lo que más se cree es que hace referencia a Undi con I, que en la mitología es un tipo de espíritu del agua, y como podemos apreciar, técnicamente Undine está basado en un pez. Asriel es una combinación de Asgore y Toriel, así como el nombre completo Asriel Dremur es un anagrama serial murder, que significa en inglés asesino serial. Y por último, Chara, el nombre del personaje de la ruta genocida, es una abreviación de character, que significa personaje. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros nombráramos al personaje que usamos con alguno de estos nombres? Por ejemplo, si ponemos Sans, este nos responde Nope. Si es Toriel nos dice I think you should think your own name a child, que en español significa creo que deberías pensar en tu propio nombre. Ariel solo pone puntos suspensivos. Asgore dice you cannot, que significa no puedes. Flowey dice que él ya escogió ese nombre. Undine dice que consigas tu propio nombre. Si ponemos Alphys dice que no lo hagamos. Y si ponemos Gaster, la pantalla simplemente nos devolverá al inicio. Como era de esperarse de un Es muy común que cuando sale un juego, las personas entren en los archivos para hacer el conocido data mine, que es la acción de explorarlos por los archivos, ya sea para encontrar cosas ocultas, archivos eliminados e incluso para modificar el juego. Si uno simplemente da un vistazo por los archivos, no pasará nada a la hora de entrar al juego, pero si uno se toma el tiempo de modificar los valores del mismo, se encontrará con que el juego tiene preparado algo para los que hacen esto. En este caso, el juego te llevará directamente a los créditos, para después recibir una llamada de Sans, en la cual habla de ti, refiriéndose a que si te gusta retarte, pues que lo has hecho bien, solo que no alardes. Seguido de eso empieza a sonar la Dog Zone y te dice que no sabe por qué el juego te dio ese final, y te dice que si esto es solo un error, que contactes al creador, pero que aún así las probabilidades dicen que solo eres un sucio hacker, y que te vayas de ahí. Es muy común que cuando En Undertale parece existir gran variedad de archivos no usados. Este es el caso de los cuartos escondidos que se pueden encontrar durante el data mining. La mayoría de estos fueron solamente usados para las pruebas de escenario, objetos y sprites, por lo que no se puede esperar mucho de ellos. En cambio, otros parecen tener otro tipo de intención. Por ejemplo, el cuarto número 272, también conocido como Room Water Redacted, es un cuarto oscuro con nada más que un misterioso NPC en medio. Este se difumina conforme el personaje se aleja de él. Cuando se le habla, ese personaje dice Redacted, lo cual está escrito en Windix. Este personaje se le asocia con Gaster, puesto que este es el tipo de fuente que se presuma que utiliza para comunicarse en el juego, y más aún por el nombre de los datos del juego, que es Mystery-Man. Otro de los cuartos conocidos es Room Water 13, el cual es una habitación con el mismo diseño que Waterfall. No se sabe si fue eliminada o simplemente fue utilizada para hacer pruebas, puesto que usando las flores se puede llegar a una habitación secreta, la cual es conocida como Room Overworld, el cual es un cuarto completamente oscuro, a excepción de unas cosas rojas que tienen la forma de ser unos chorros rojos de algo. Otra de las habitaciones es Room Water 7, Older, el cual es una habitación con el tema de Waterfall, el cual tiene en el centro un lago. En la parte de abajo tiene una flor que dice error. Curiosamente tiene unos mini volcanes dibujados que cuando interactúas hacen una animación de que tienen lava, lo cual es realmente gracioso. Uno de los últimos cuartos es Room Water Mushroom, el cual es un cuarto con un cristal de color rosa, que al interactuar con él nos dice es un cristal, nunca habías visto uno como este. Y al lado hay uno de los NPC del Entity Resort. Este NPC preguntará al jugador que si cómo es afuera, y le responderá basado en la forma en la que el protagonista esté de acuerdo en contarle, o le pedirá al protagonista que investigue el cuarto de la derecha y que le informe cómo es. Si vas a la derecha verás la habitación Room Monster a Link Test, la cual será toda oscura y mostrará una animación de un objeto parcialmente redondo que se va desapareciendo. Existen otro tipo de habitaciones ocultas, pero si faltan muchas por descubrir, solo el tiempo lo dirá.
Recién llegado a Hotland, el primer lugar al que iremos será el laboratorio de la doctora Alphys, y justo después se nos introducirá un personaje llamado Meraton. Si bien al principio este personaje se nos muestra directamente como un robot matahumanos, luego se nos cuenta que su verdadera función es entretener a los monstruos de la televisión. Al final se revela contra nosotros atacándonos en su forma Meraton Exo, en la ruta pacifista y neutral, y como Meraton Neo en la ruta genocida. Si bien esto es cierto, hay otra realidad que no se menciona si uno pasa el juego sin más. Esta situación es que Meraton es un robot con alma. Quizás recordaremos la primera batalla contra un mini jefe, contra un fantasma llorón, mejor conocido como Napstablook, pues resulta que este es primo de Meraton, o bien del fantasma que lo habita. Si nosotros vamos a la tienda de Brad y Katy, veremos que nos venden una llave misteriosa. Si nosotros compramos la llave, podremos usarla para entrar a la casa que está del lado de Napstablook, en el cual se habla de cómo un primo de él dejó la granja para convertirse en un dummy, dejando solos a Napstablook y a él. También explica que nunca dejaría a Napstablook, incluso si eso fuera por tener un cuerpo. A medida que los diarios van avanzando, explica que conoce a Alphys, aunque se expresa mal de ella al principio, dice que es graciosa. Un día este le lleva las piezas de un cuerpo que ha creado para él, a lo que explica que con un cuerpo como ese, por primera vez se podía sentir como él mismo, ya que no puede ser estrella de la forma que tiene ahora, a lo que se disculpa con Napstablook por tener que dejarlo. Casi al principio del juego, Tolian nos entrega un celular en las ruinas, pues nos dice que tiene que salir un momento y que la esperemos ahí. Naturalmente el jugador comenzará a pasar a través de las ruinas, pero si el jugador permanece ahí como se le indicó, recibirá de Toriel llamadas cada 5 minutos. La primera llamada que recibiremos será para avisarnos que va a tardar un poco más de lo que pensaba y que la espere 5 minutos más. En la segunda llamada nos dice que encontró lo que estaba buscando, pero que junto antes de poder agarrarlo un pequeño cachorro blanco se lo llevó, y se pregunta a sí misma que si al menos le gustan las flores a los perros. Al final vuelve a decir que le esperes. En la tercera llamada simplemente el jugador escucha un jadeo desde el celular, comienzan a escuchar pequeños ladrillos y al fondo se puede escuchar a Toriel diciéndole al perro que se detenga y que le devuelva su celular. En la cuarta llamada simplemente se escuchan los ronquidos del perro que está durmiendo sobre el celular, mientras que se escucha que al fondo que Toriel está buscando. Le dice al perro que le dará un pie si este le entrega el celular, a lo que este se duerme. En la quinta y el resto de las llamadas solo se escucha el perro durmiendo sobre el celular, mientras al fondo se escucha a Toriel preocupada sobre la situación del jugador. Si uno se digna avanzar al siguiente cuarto en las ruinas después de las llamadas, Toriel te habla desde otro celular y te dice que tiene que recuperar el anterior. Al final te dice que eres un buen niño por quedarte en el lugar esperando. A medida que como avanzamos en el juego, sabremos que con nosotros son 8 humanos los que han caído bajo tierra, y somos nosotros la séptima alma necesaria para el plan de Asgore. Pero ¿qué pasó con el alma de los otros 6 humanos? Pues cada uno tiene un lugar específico de muerte y la vestimenta y el arma que traían, así como el color de su alma. En este caso serían así. Primero está el alma de color rojo. Esta alma la tiene tanto Frisk, el personaje que utilizamos, como Chara, el primer humano caído. El rasgo de esta alma es la determinación. Como segundo tenemos el alma de color aguamarina. El usuario de esta alma se caracterizaba por la paciencia, por eso cuando lo utilizamos en combate tenemos que quedarnos quietos para que no nos hagan daño. Este personaje era el que traía el cuchillo de juguete y la cinta descolorida que encontramos en las ruinas, por lo que podemos asumir que es ahí donde murió. En tercer lugar pondríamos al alma de color naranja, teniendo la valentía como fuerte. En combate es cuando teníamos que movernos para evitar que nos hagan daño, lo contrario del alma aguamarina. Los objetos asociados con el alma son el guante fuerte y el pañuelo varonil del vendedor de Snowdy. En cuarto lugar tenemos el corazón azul, que se asocia con la integridad. Los objetos que utilizan el poseedor de esta alma eran las zapatillas y el ballet y el tutú, encontrados en Waterfall, por lo que podemos asumir que fue ahí donde murió. La mecánica de combate de esta alma son los saltos, los que usamos contra Papyrus y Sans. El alma morada va asociada con la perseverancia. Es el alma que usamos cuando peleamos contra Moffat. Los objetos que traía el poseedor de esta arma eran el cuerno estropeado y las gafas borrosas de Gerson. La penúltima alma es la verde, que se distinguía por la amabilidad. Los objetos utilizados por el usuario eran el sartén quemado y el delantal manchado en Hotland, por lo que se presume que ahí fue su muerte. La mecánica de combate es estar cubriéndose los ataques de un día. Y por último está el alma amarilla, asociada con la justicia. El usuario tenía la pistola vacía y el sombrero vacío de Brad y Kat. Su modo de ataque sería un corazón que dispara balas hacia los obstáculos, siendo este utilizado en la batalla contra Meraton. Aunque tanto el alma de la valentía, de color naranja, y la paciencia, de color celeste, son las únicas armas que el jugador no puede utilizar en ningún momento. Otra de las cosas que podemos encontrar es que cuando estamos en el castillo de Asgore, en una habitación estarán los 6 ataúdes con el color de las almas de cada usuario, cosa que también nos muestra cuando vamos a pelear. A medida que como
En la ruta genocida, nosotros técnicamente dejamos de ser nosotros. Para ese entonces, nuestro cuerpo está poseído por Chara, y siempre que matemos a alguien y lleguemos al final de esta ruta, lo haremos por intención de él. Ahora, si nosotros jugamos la ruta pacifista después de haber jugado la ruta genocida, podremos hacerla normalmente, solo que al final desbloquearemos un final secreto. En este final podemos ver que Toriel está entregándole al jugador un trozo de pie, se lo deja al suelo y se retira. Pero justo después el jugador voltea la cámara y podemos ver que en realidad seguimos siendo Chara. Incluso aunque hayamos hecho una ruta donde no matamos a nadie, el hecho de haber pasado la ruta genocida anteriormente nos convierte en ese personaje. Flowey es el primer personaje que se nos introduce en el juego. Aunque al principio trata de engañarnos, luego se nos revela que es uno de los enemigos, tratando de eliminarnos a toda costa. Se sabe que este personaje nos va siguiendo durante el juego, a tal grado que sabe cuando reiniciaste el mismo. Como fue mi caso, maté a Toriel la primera vez que jugué porque no sabía que se podía perdonar. Flowey me recordó que la había matado, y me sentí tan culpable que volvió a empezar, demostrando que es un personaje algo fuera de lo común. Pero eso no terminó ahí. Si eres muy cuidadoso y regresas a ciertos mapas, puedes ver por un momento a Flowey realmente siguiéndote a través de tu travesía. Por ejemplo, cuando estamos en las ruinas, si nos devolvemos en la parte en la que Toriel se adelanta, podemos ver por unos segundos a Flowey en un cuarto de la pantalla. Otros lugares donde lo podemos ver es cuando salimos de las ruinas. Si nos devolvemos, ahí estará de nuevo. Otra ocasión es cuando estamos haciendo el puzzle de Papyrus, también en el puente. Beware of the man who speaks in hands. Cuidado con el hombre que habla con las manos. Realmente es una oración bastante ambigua, puesto que cuando jugamos normalmente no tendremos información sobre quién es este hombre. Si uno se pone a explorar por los archivos, encontrará varias referencias a un personaje que no se hace mención durante el juego. Realmente no hay evidencia que diga que todo lo que se ha encontrado se refiere a la misma persona, pero se toma como que así es. Esto se refiere a W.D. Guster. En los archivos del juego, uno puede encontrar unos NPC con el nombre de G-Follower 1, 2 y 3. G-Follower significa en inglés seguidor de G. Esto es lo que se cree que se relaciona con Guster. Estos personajes tienen los sprites de otros del juego, solo que están de color gris y sustituyen a otros personajes en Hotlands. Y estos personajes nos hablan sobre una cierta persona, que él fue el científico real de Underground. Los personajes nos narrarán más de su historia y qué le pasó. El primero nos dice: tiene sentido porque a Asgore le tomó mucho tiempo contratar a un nuevo científico real. Después de todo, el último, Dr. Guster. Ellos dicen que creó el núcleo, como sea, su vida fue corta. Un día cayó en su creación, ¿terminará Alphys de la misma manera? El segundo nos dice: Alphys podrá trabajar más rápido, pero el antiguo científico real, el Dr. W.D. Guster, un día desapareció sin dejar rastro. Ellos dicen que se hizo pedazos a través del espacio y tiempo. ¿Cómo pueden decir eso sin temer? Estoy sosteniendo una pieza de justo aquí, y luego desaparece. Y el último nos dice: entiendo por qué Asgore tardó tanto en contratar a un nuevo científico real. El anterior, Dr. Guster, su inteligencia era irreemplazable. Como sea, su vida fue acortada. Un día, su experimento salió mal y... no necesito chismear. Después de todo, es de mala educación hablar con alguien que está escuchando. Con toda esta información nos es posible dar una mediana explicación sobre quién es el personaje. Fue un anterior científico real a Alphys quien creó el núcleo y cayó en su invención, provocando que se esparciera por el espacio y tiempo. También podemos encontrar en otro lugar de Waterfalls el sprite de Monster Kid, el que nos ayuda antes de la pelea con Undine, pero ahora de color gris. Cuando interactuamos con él nos pregunta que si alguna vez nos hemos imaginado un mundo exactamente igual, excepto que no existimos. Todo funciona perfectamente sin ti. Se ríe y dice que le da miedo de solo pensarlo. Si llevamos un paraguas con nosotros y le hablamos, nos cambia el texto. Nos dirá que el hecho de que tengamos un paraguas y que no esté lloviendo lo hace sentir mejor sobre eso y termina diciéndote que lo olvides. Si vuelves a entrar a la habitación verás que ya no está. Esto se toma como si fuera el mismo Guster hablando a través de la persona, el cual nos cuenta del pesar que tiene que vivir. Si seguimos buscando los archivos, encontraremos el mapa Room Water Fig Hallway, un pasillo con la temática de Waterfall, que simplemente contará con una puerta de color gris. Si accedemos a ella, entraremos a Room Mystery Man, un cuarto de color negro con un suelo gris y un misterioso personaje con apariencia bastante extraña con el nombre de Mystery Man Zero, donde resaltan sus manos y su cara. Si interactuamos con él cambiará de gesto y pasará a desaparecer mientras que hace un efecto sonoro. La experiencia popular dice que este personaje es Guster, o lo que queda de él. También se dice que podría ser el personaje que mencioné anteriormente, que aparece en Room Water Redacted, el cual se limita a decir Redacted en Wingding. Esto es debido al tipo de fuente utilizada por el mismo personaje. Usando el patrón de nombre Papyrus y Sam, podríamos decir que las iniciales W.D. Guster son una abreviación de Wingdings, la fuente utilizada por el NPC en Room Water Redacted. Esto se lleva a pensar porque, como dije, coincide una cosa con la otra, como que el mensaje que dice Redacted se puede interpretar como eliminado o suprimido. Otra cosa por la que tendría sentido es por el mensaje que nos dice la mujer del bote.
cuídate del hombre que habla con las manos. Si analizamos la fuente Wingdings, encontraremos que hay caracteres con manos, así como que el personaje Mystery Man tiene remarcadas las manos en su sprite. Si bien esto no explica por qué tanto el personaje de la habitación Redacted y el de la habitación de Hake Hallway no se parecen. Esto podría ser simplemente porque no se trabajó en un diseño final para el personaje, dejando los sprites a medio trabajar. La segunda referencia que podemos encontrar en el juego sobre el personaje es en Snowdin. Si vamos al norte recibiremos una llamada de un desconocido, donde se nos pregunta por cierta persona que tiene un nombre que empieza con G, pero no termina porque se interrumpe a sí mismo diciendo que se equivocó de número, seguido de una canción del número equivocado. Aunque es demasiado afirmar que simplemente porque se menciona a G está hablando de Gaster, es muy probable que se trate de él, puesto que no hay otro personaje al que le entre esa descripción. Otra cosa curiosa sobre este personaje es que en los datos del juego podemos encontrar la habitación conocida como Sound Test, que en inglés significa pruebas de sonido. En este lugar encontraremos una canción nunca usada en el juego con el nombre de Gaster Team, que es la que suena ahora. Si bien esto no da a entender mucha información sobre el mismo, nos da a entender que en algún momento pudo haber estado planeada su operación directa en el juego, o quizá el punto era que encontráramos las cosas de esta forma, pues es algo que no se sabe. Si nosotros vamos al laboratorio verdadero, veremos que hay 21 entradas de diario sobre los experimentos sobre poner determinación en los monstruos, pero la entrada 17 será la única que no podremos leer. Nuevamente en los archivos del juego podemos encontrar a Room Gaster, siendo el nombre de una clara referencia al personaje. Nos encontraremos con que la posible entrada será la número 17 del laboratorio, y más que está escrito en Wingdings. La entrada, traducida de la fuente a inglés y de inglés a español, dice lo siguiente: entrada número 17. Oscuro, más oscuro, aún más oscuro. La oscuridad sigue creciendo, las sombras cortando profundo. Lecturas de fotones negativas. Este próximo experimento parece muy interesante. ¿Qué piensan ustedes dos? No sabemos a quién se refiere con lo último, pero se cree que es a Sans y a Papyrus, o en su defecto a Sun y Alfie. Al final de cuentas no se sabe si Gaster fue un personaje eliminado completamente del juego y solo estamos viendo los restos, o si es la forma correcta en que debemos conocerlo. Si me preguntan a mí, yo creo que nunca sabremos la situación real de Gaster, al menos durante el juego, pues como sus mismos seguidores dijeron, su existencia fue borrada y obligado a ver cómo funcionaban las cosas sin él. Él ya no existe, por lo que nunca lo podremos encontrar durante el juego, y como su cuerpo y mente fueron esparcidas por el espacio y tiempo, nosotros solo encontramos piezas de él en los archivos, como si fuera representación del espacio mientras él observa el gameplay. O quizás, como dice la entrada número 17, estaban trabajando en una máquina que daba determinación. Quizás esa fue la creación en la que cayó, convirtiéndose en la determinación por sí mismo. Si bien la pregunta ¿quién es Gaster? Es bastante interesante, porque el personaje no existe en sí, pero para mí una pregunta más importante aún es ¿quién es Sans? Puesto que es un personaje que al contrario, sí conocemos pero no sabemos nada de él. Al principio Sans se nos muestra como un personaje despreocupado, perezoso y algo sarcástico, aunque a medida que avanza el juego nos damos cuenta de que es un personaje bastante observador e incluso tiene algo de presión. En la ruta genocida se nos demuestra que Sans es consciente de las líneas temporales y de la función de guardar del jugador. Hasta la fecha no se sabe cómo consiguió estos conocimientos, pues el juego no hace referencia a nada de esto. Cuando vamos a pelear con él en la ruta genocida, dice que sus reportes muestran una anomalía masiva en la continuidad de espacio-tiempo, que se está saltando de izquierda a derecha y se detiene y se inicia hasta que todo termine. Esto nos da a entender que claramente es consciente, aunque no sabemos a quién más se refiere con sus reportes, puesto que hace referencia a que son varias personas las que están involucradas. Más curioso aún es que esto parece afectarle aún más de lo que le parece, pues nos dice: es tu culpa, ¿verdad? No puedes entender cómo se siente, sabiendo que un día, sin ningún aviso, todo será reiniciado. Después de eso, Sans nos comenta que ya hace mucho tiempo se rindió y que ir a la superficie ya no le parece nada atractivo, porque incluso si llegan, todo regresaría de nuevo sin ningún recuerdo, evitando eso que él pueda dar todo de sí. Luego intenta hacer un poco menos tensa la situación preguntándose a sí mismo si esto no será una sola excusa para ser perezoso. Con esto queda más que claro que Sans no es una persona desinteresada, es una persona bastante observadora y consciente de lo que sucede en el juego, pero esto más que ayudarlo, lo lleva a tener problemas existenciales o que se vuelva un nihilista. Aunque Sans tiene conocimiento de que se ha reiniciado, no recuerda nada, y al parecer tampoco tiene la habilidad de guardar como el jugador y Flow, pero este muestra otro tipo de habilidades durante el juego, como sería el caso de los mencionados ataques, que en otras palabras se refiere a teletransportación. Incluso Papyrus hace referencia sobre que simplemente se salta los pozos. Aquí es donde entran las conexiones con Sans y Gaster, puesto que este personaje, aparte de ser consciente de poder guardar la partida, cuando peleamos con él utiliza los Gaster Blaster, un arma que dispara unos láser de color blanco cuando atacan al jugador. Pero las referencias no terminan ahí. Si hablamos con él varias veces cargando la partida en la ruta neutral pacifista, obtendremos la llave de su cuarto. Si vamos atrás de su casa veremos una habitación azul con una máquina cubierta por una manta, 4 cajones y unos planos.
Al interactuar con los planos nos dice que no se pueden leer los símbolos escritos. Esto puede ser una referencia que está escrito en Winding, la forma de comunicarse con Gaster, y al mismo tiempo nos dice que parecen ser los planos de una máquina extraña. Si interactuamos con un cajón nos dirá que hay muchas fotos de Sans con gente que no reconocemos, así como también una foto del personaje, Sans y todos sus amigos. Se remarca que parece feliz y al final aparece un mensaje que dice nunca olvidar. Si bien no son muchos los datos que tenemos para llegar a una conclusión sobre quién realmente es Sans, cuáles son sus conexiones con Gaster, quedará mucho a pensar si realmente Sans es un pariente de Gaster, qué tienen estos dos en común o cómo es que Sans está consciente de todo.